Las fantasías de poder masculinas han estado presentes a lo largo de la historia y se han vuelto algo recurrentes en muchos de los medios de entretenimiento que consumimos, en películas, series, animes, videojuegos, y que sobre todo en tiempos actuales, estas fantasías se han vuelto una especie de escape para muchos hombres, una expresión exagerada de sus deseos, contrastando con su realidad, en donde habitualmente carecen de muchos de los elementos que conforman estas fantasías, de ahí que sean fantasías y no realidades XD. Son representaciones del hombre masculino, pero sumamente idealizado y exagerado, han estado presentes en muchas culturas a lo largo de nuestra historia, como dioses o personajes históricos, en mitologías como la griega o la nórdica, con personajes como Thor y Odín, teniendo muchos rasgos asociados a lo masculino, pero bastante exagerados, fuerza, poder, autoridad, belleza, entre muchas otras. A niveles imposibles de alcanzar, algo bastante claro para la mayoría, aunque no dejaban de ser motivantes para algunos hombres, como ideales a seguir. Con esto quiero decir que las fantasías de poder no tienen por qué ser malas, al final de cuentas son representaciones de cómo se veían las masculinidades en diferentes culturas y momentos de la historia. Sin embargo, con el paso del tiempo, si bien representaciones de ese estilo siguen presentes, también hay otras con tintes mucho más negativos y que en su mayoría son consumidas por adolescentes y jóvenes adultos. Este otro tipo de fantasías de poder masculinas suelen estar asociadas con expresiones o representaciones de deseos reprimidos y frustraciones, funcionando, ahora sí, como un escape para quienes las consumen, productos en donde pueden ser todo eso que no son en su realidad. A partir de esta introducción, es posible encontrar muchas obras basadas en fantasías de poder, es de hecho bastante fácil encontrar historias de este estilo en muchos medios, tanto de las más clásicas, como de las más negativas, enfocándome en las segundas, en qué tipo de contenidos son más habituales. Centrándome en el anime, existen muchísimos géneros, aunque creo que hay uno en donde esto está mucho más presente, el isekai, un género en donde un personaje o grupo de personajes terminan en un mundo de fantasía. Una premisa que suena incluso interesante, aunque está bastante saturado y plagado de historias simplonas y genéricas que buscan satisfacer a cierto tipo de público. Este tipo de historias se han definido con una estructura bastante marcada, con varios tropos y arquetipos que las conforman, cosas como que el protagonista sea alguien común en su mundo, con una vida insatisfecha, haciendo fácil identificarse con él, que en el mundo de fantasía sea el más fuerte o tenga una habilidad súper rota, que esté rodeado de personajes que lo admiran, sobre todo femeninos, que tenga elementos de videojuegos, que el prota sea subestimado, entre varios más. El público objetivo de este tipo de obras son los jóvenes adultos y los adolescentes, personas a quienes es relativamente fácil atrapar con estas historias, y que muy probablemente muchos de ellos sean personas con ciertos problemas para desarrollarse en su entorno social, especialmente con las mujeres, además de estar inconformes con sus vidas o trabajos. Lo digo porque creo que es justo lo que les ofrece el isekai. Les brinda este escape a un mundo de fantasía, con personajes femeninos, sumisos súper idealizados, un reflejo de lo que buscan en su realidad, de ahí que les guste tanto. Son historias bastante repetitivas, en donde la mayoría de personajes son planos, no existe desarrollo ni del protagonista, ni de los demás personajes, están llenas de situaciones en donde el prota se puede lucir, se vuelve relevante o muestra su fuerza, pasando de ser subestimado a ser reconocido y respetado, y un punto bastante marcado, está rodeado de personajes femeninos, personajes inútiles, cuyo único propósito es ser el interés amoroso del protagonista, sin deseos o motivaciones fuera de eso, se comportan de forma sumisa y dependiente, versiones exageradamente idealizadas de la mujer, pero también versiones ideales para su público objetivo, reduciendo a la mitad de la población a esta versión ideal, hipersexualizada, con comportamiento irreal e incluso infantil, siendo una expresión de lo que desean muchas de las personas que consumen este tipo de contenido. Todas estas historias tienen un único objetivo, no es tener una buena trama o desarrollar a sus personajes, tampoco ser una buena serie, buscan ser un producto, uno que sea lo que su público espera, una checklist con todo lo que deben hacer y tener estas historias para funcionar y gustarle a su público, obras sin alma, que se sienten vacías, pero que cumplen su objetivo. Algo que refuerza lo anterior es cuando una historia o un personaje rompe el molde, incluso solo un poco, y no es lo que el público esperaba, es decir, personajes que no actúan de la forma en que se espera que lo hagan por quienes son, o el poder que tienen, rompiendo con la fantasía de poder, dando la sensación de que están siendo desperdiciados. Esto pasa, por ejemplo, con Superman y sus contrapartes más sombrías, versiones que se consideran más realistas y con un comportamiento más acorde a su poder, o al menos así lo ven quienes, quizá viéndose reflejados en el personaje, creen que debería ser o actuar.
Hay un personaje que creo que ejemplifica muy bien esto, es Gohan, el hijo de Goku. Es impresionante la cantidad de gente a la que le molesta en lo que se convirtió, o más bien, en lo que no se convirtió. El hijo del protagonista, con un potencial incluso mayor al de su padre, pero que en lugar de ser todo eso que las personas esperaban y querían, decide vivir una vida tranquila junto a su familia. Para muchos, no está aprovechando todo eso que tiene, es una fantasía de poder fallida, pues está desaprovechando todo su potencial. Todo lo que lo haría una fantasía de poder, alguien inalcanzable, haciendo que sea difícil que deseen ser como él, de ahí que se le catalogue como un personaje desperdiciado. Y que también se enaltezca a su versión alterna, que teniendo una vida mucho más miserable, se convierte en un mártir, un estandarte de la masculinidad que desean muchos hombres. Mi problema con todo esto es la cantidad abrumadora de contenido que existe de este tipo y la inevitable influencia que representa para muchos adolescentes, quienes consumiendo de forma constante este contenido, terminan por deformar e idealizar su visión de la masculinidad y por el camino, también a la figura femenina, enalteciendo el poder y el control, llevándolos a este escape hacia esa masculinidad ideal, haciéndome cuestionar sobre el tipo de hombres que todo esto creará en el futuro y está creando en el presente. Después están los videojuegos, este otro medio sumamente masificado, lleno de muchísimos géneros y subgéneros, en donde también están sumamente presentes las fantasías de poder, estando las que considero más tradicionales, con personajes como Kratos, el Doom-Ga, Dante, el jefe maestro, entre muchos otros, los cuales son representaciones de hombres casi invencibles o directamente dioses, que son distintas versiones modelo del hombre, o más bien, de lo que busca o espera un hombre en un hombre. Funcionando como una hipérbole, nuevamente versiones exageradas, sin embargo, creo que muchos de ellos tienden a ser personajes interesantes, mucho más complejos, y que dejan mensajes positivos, eso sí, sin dejar de ser fantasías de poder. Luego está la parte más oscura, estas otras fantasías más negativas, son juegos mucho más despersonalizados, sin un protagonista definido o con protagonistas genéricos. Muchos de ellos también están relacionados con el anime, en géneros como los JRPG o los simuladores de citas y las novelas visuales de ese estilo, aunque tratando de centrarme en un género en específico, en el que veo más presente todo esto, es el género gacha, que si bien es más una mecánica que consiste en poder conseguir personajes y armas mediante el azar, también define a juegos con un conjunto de características, cosas como que los personajes sean en su mayoría femeninos e hipersexualizados, es decir, que esté lleno de fanservice, con personajes que son directamente estereotipos de estas versiones ideales de la mujer, versiones simplificadas, cuyo principal objetivo es ser visualmente atractivas, ser objeto de deseo, que creen sus consumidores la necesidad de poseerlas, para así generar ingresos mediante las microtransacciones, es como una trampa para tontos, pero que funciona sorprendentemente bien, reforzando toda esta visión negativa de la masculinidad, reduciendo a la mujer a algo que se puede poseer. Además de que muchos de estos juegos recogen el resto de características de este tipo de fantasías, los protagonistas genéricos, la infantilización de los personajes femeninos, el control y poder que ejerce el protagonista, tener un harem, y en general, todas estas situaciones y comportamientos completamente irreales y exagerados de los personajes, que nuevamente parecen estar dirigidos y aprovecharse fuertemente de los consumidores de este tipo de contenido, demostrando que quienes tienen este tipo de visión sobre su masculinidad no son precisamente pocos, con datos como que los juegos gacha son de los juegos que más dinero generan en toda la industria de los videojuegos, siendo muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, juegos que explotan este tipo de contenido. En resumen, los juegos gacha son gran parte de todo lo malo que tienen los animes isekai, junto con un sistema de monetización sumamente agresivo, aprovechando esa necesidad que crea en los jugadores de obtener a un personaje, obteniendo enormes ganancias, como negocio, es brillante. Aprovecharse de las frustraciones y deseos de sus jugadores con estas fantasías de poder y personajes hipersexualizados, para luego monetizarlo de forma indiscriminada, consiguiendo que en el presente, para muchísimos adolescentes, las microtransacciones sean lo normal, haciendo que lo vean como una parte fundamental en un videojuego, sumando a esto que a los juegos gacha se les asocia con la ludopatía en jóvenes. En su conjunto, todos estos productos de entretenimiento no hacen más que continuar alimentando esta visión tan negativa sobre la masculinidad, pero también representan un síntoma de algo mucho más grande, que está afectando a las nuevas generaciones en una sociedad que se siente cada vez más radicalizada, llevándonos a caer en estos juegos de odio y rivalidad entre hombres y mujeres,
pero también me parece un reflejo de hombres llenos de frustraciones y deseos reprimidos, que de alguna manera están a la deriva, muchos de ellos en situaciones vulnerables, que los empuja a caer en manos de personajes nefastos o a refugiarse en ideologías como la Red Pill, en su búsqueda de un lugar en donde se sientan aceptados y apoyados, encontrando a más como ellos, quedando atrapados en cámaras de eco, donde aprueban y refuerzan su forma de pensar, sus sesgos. En una sociedad que cada vez tiende más a la individualidad y es más difícil crear vínculos reales, es complicado pensar que esto pueda mejorar, aunque personalmente creo que es muy posible. Quizás si prestáramos un poco más de atención a nuestro entorno y a quienes nos rodean, podríamos evitar que más jóvenes, que más hombres, terminen yendo por ese camino lleno de odio y resentimiento contra sí mismos y contra las mujeres, mejorando al menos un poco esto que parece inevitable.